El mundo que se avecina, el siglo XXI. Bienvenidos a este viaje que estamos abordando con nuestra organizadora de viaje por el siglo XXI, que es Isabel Durán. ¿Qué tal, Isabel? Hola, Albert, ¿qué Isabel tal? es periodista, escritora, bueno, y entró de lleno, ¿no?, en este tema que vamos a abordar en el cuarto capítulo, ¿no?, que es cuando el genio de la inteligencia artificial salió de la lámpara. No es mío el título de este capítulo, es un título que pones en tu libro, ¿no?, digital, y que creo que, bueno, que está muy bien conseguido, ¿no? El genio de la inteligencia Y el artificial. genio salió de la lámpara. Me hace mucha gracia porque hay un documental muy bueno, el mejor que yo he visto nunca sobre esto, se llama The Social Dilemma, ¿no? Que es el dilema de las redes sociales. Sí. Y habla de todas estas cosas, muchas es posterior. Es como del año 20 o así ese documental, que tuvo muchísimo impacto. Y uno de los gurús de estos que estaban ahí en las grandes compañías manipulando cerebros, dice, el genio ha salido de la lámpara. Y lo hemos frotado Se nosotros. refiere, claro, a ellos, han estado frotando y ha salido ese genio de manipulación de conciencias, o sea, unos algoritmos increíbles que afinan muchísimo para impactar al joven, al otro, a la señora mayor, a cada uno con sus intereses, ¿no? Ese genio ha salido y ya no se puede meter igual, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que saber es ¿qué es eso de la inteligencia artificial, ¿no? Y para eso creo que tuviste una conversación con... Maravillosa. ¿Tu tío Luis? Sí, yo tenía, porque ya murió, que se llama Luis Ruiz de Gopegui, que era una eminencia, o sea, para que nos hagamos a la idea, este tío mío que estaba casado con una hermana de mi padre, que ya también murió, era el jefe de la NASA en España. Pero además el jefe de la NASA en España no en cualquier momento, era cuando el hombre llegó a la Luna. Año 68. Sí, 69 creo. 69. O 69 creo. Bueno, entonces, en ese año, solamente para situarnos, cuando estaban en ese primer viaje del hombre, primer y único por ahora, a la Luna, hubo un momento donde todas las antenas de la Tierra tenían sombra y solo se conectaba el Apolo 11 desde España. Caramba. Desde Robledo de Chavela, que era la estación de la NASA que había en España y que dirigía este tío mío, ¿no? Entonces, este tío mío, que pues era el jefe de la NASA, había estudiado en Stanford, y en Stanford, cuando él era estudiante, nace la inteligencia artificial en una conferencia de otra universidad en el noroeste de Estados Unidos, y entonces él le dice a un profesor, él leía los artículos de las cosas que estaban pasando y tal, y le dice a un profesor que se va a ir a la conferencia de los tres que bautizaron luego lo que estaban haciendo como inteligencia artificial, y se fue. Y entonces el profesor X suyo le dijo, esto no va a ningún lado. Y mi tío fue a la conferencia, ¿no? Y asistió a estos tres, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, eran tres científicos, sí. Que empezaron a hablar de que lo que estaban haciendo lo llaman inteligencia artificial. Esos fueron los que bautizaron con el tema, que muchos no están de acuerdo o no estamos de acuerdo de que sea inteligencia. De que le llamasen inteligencia, pero... Sí, bueno, pues eso. Y entonces, porque al final un algoritmo es como una receta de cocina. O sea, tú quieres llegar a la tortilla de patata y para eso le das unas instrucciones y te llega a la tortilla. Está muy bien, Isabel. Bueno, tuve que aprenderlo yo porque yo decía, ¿qué es esto de un algoritmo? ¿Veis cómo este viaje para inexpertos va muy bien? Entonces, todos sabemos hacer algoritmos en la vida, ¿no? Pues luego hay simplemente que ponerlo en lenguaje de unos y ceros y ya estamos, ya tenemos algoritmos. Sí. Entonces luego, encima los algoritmos tienen un autoaprendizaje. Sí. Pero bueno, el hecho es que yo me voy a mi tío Luis maravilloso, me recibe con un... Isabel, ya tengo 90 años. Y yo, estás estupendo. Eso en el año 2018, por ahí. Entonces él había escrito mucho de esto, ¿no? Pero nadie le hace ni caso. Entonces la inteligencia artificial estaba, aparte que como desde entonces, porque él va ahí en el año 56.
¿de acuerdo? Porque es al revés del año en que yo nací. Yo en el 65, el 56, que es cuando se hace esta conferencia de inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues nada, él ha escrito mucho de esto, pero la inteligencia artificial ha habido periodos de picos, se desarrolla mucho y luego se queda ahí parada. Los inviernos de la inteligencia artificial. Exacto, los inviernos. Bueno, entonces él me dice, cuando le cuento que estoy escribiendo un libro, que estoy hablando de algoritmos, que estoy aprendiendo y que estaba fascinada con el mundo porque a mí es fácil fascinarme, entonces me dice, te voy a hacer un regalo. Y me regala la última conferencia que él dio contando qué es la inteligencia artificial. Este tío mío le conocen en los medios de comunicación porque cada vez que se habla del hombre en la luna y tal, como dependimos de España y el mensaje de Eagle has landed, que es ha llegado a tierra, esto lo dio España, desde Cabo Cañaveral, sí, a Houston, y entonces el que lo recibió primero fue este tío mío, ¿no? Y esta conferencia está, creo, en el producto digital que es tu libro, ¿no? Como la incorporó. Un anexo, y está ahora es muy bonita. Ahora ya está en todas partes, ¿no? Porque lo que pasa con las personas muy inteligentes y brillantes, que son humildes, es que explican todo muy bien y te hacen asequible cosas dificilísimas. Eso es lo que hacía Einstein, también, ¿no? Bueno, a mí me cuesta mucho. Lo complicado lo haces claro. yo creo que sí. Me cuesta, te lo agradezco, pero bueno, ojalá tuviera esas mentes brillantes, ¿no? Pero bueno, el caso es que... Cabalgas a lomos de gigantes. Eso sí, aprendes tanto, hay gente tan apasionante que es una gozada. No, pero es que yo te envidio, porque has hecho, aparte de tu carrera profesional anterior, has ido por todas partes. Me meto en todos los jardines, y yo como la hermana Claire, o todo o nada, si me meto, me lleno, me meto, pero hasta el fondo. Hasta aprender y disfrutar y luego poder juzgar. Porque... Bueno, dijiste que para estar vivo, ¿no? Hay que seguir aprendiendo, ¿no? Claro, una frase de Gandhi que dijiste que me encanta. Pasada, ¿no? Por eso. Y entonces, bueno, este tío mío muy generoso me regaló esa conferencia que la incluyo íntegra porque es tan bonita contar en primera mano. Yo era un estudiante, lo va contando él, fui a Stanford becado y no sé cuántos, y luego ya te cuenta toda la evolución, ¿no? De la inteligencia artificial. ¿Y él qué pensaría de si realmente esa inteligencia artificial, no sé si pudisteis hablar de esto, llega a ser general, ¿no? Esta que imita o que simula más a la inteligencia humana, y no digamos ya la de los de Silicon Valley y de la Universidad de la Singularidad, que hablan de la superinteligencia, ¿no? Como que ya no supere a los humanos. Él este tema, él ha escrito... ¿creía que era factible o era ciencia ficción para él? A ver, ciencia ficción no es nada, porque pero no creo recordar sobre el hecho exacto de la singularidad, que si hablaba o no, pero no, yo me temo que diría que sí, ¿no? Lo definimos un poco para los que nos escuchan, lo de la singularidad. Sí, ¿no? que suplante, o sea, que llegue a superar, bueno, a superar la inteligencia humana ya la tenemos, ¿no? Pero que sea el momento en el que el hombre, ¿no? y la inteligencia se fusionan. Porque dicen algunos... Porque la tecnología la incorporamos. Y porque creen que nos superaría, entonces dicen, en esa carrera entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial tenemos que aliarnos, ¿no? Hibridarnos. Eso es, bueno, ¿sabes? El transhumanismo lo dice muy claro. Es fusionar el hombre con la inteligencia artificial. Eso lo hablaremos para ser superhumanos. En otra estación de esta subida a la cima, ¿no? Pero entonces... siguiendo con esta conferencia y un poco para ir entrando en temas que ahora están muy de actualidad, después de tu conversación en el año 2019, claro, estamos, dicen ya, viendo destellos de inteligencia artificial genérica, ¿no? En la cual ya no sepamos interpretar por qué decide esa inteligencia artificial determinada decisión, o incluso el lenguaje entre distintas inteligencias. Ahora, en estos momentos ya hay más máquinas que hablan entre ellas que seres humanos con máquinas. ¿Vale? Internet es un universo donde los bots, todo están intercomunicándose y hablando entre ellas y aprendiendo. Y entonces eso va a una velocidad de computación gigantesca. Pero ya no sé por el dónde lenguaje era propio del humano, ¿no? O sea, ya, pero mira, las máquinas ya hablan. A ver, empezamos teniendo la interfaz con Internet, que era un ratón.
¿te acuerdas? Sí. Que solo había... Primero había un cacharrito que hacía mucho ruido para mandar todos los estos, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Luego hemos tenido el ratón, ¿no? Primero, para comunicarnos con Internet. Sí. Del ratón hemos pasado... y el teclado, Sí. ¿no? Ahora hemos pasado a una interfaz nueva, que es la voz. Ahora ya los niños pequeñitos... con esas inteligencias ubicuas hablan. Entonces, Alexa, no sé qué, al aparatito Enciende la de turno, luz, enciende. Y los niños, hay una americana maravillosa que se apellida Turkel, que me encanta, que es una psicóloga que tiene estudios y que dice que los niños piensan que hay personitas detrás y que interactúan como si hablaran, que ahí hay un personajito, piensan que están vivos, ¿no? Es como la mentalidad de los japoneses animista, ¿no? Que creen que las cosas tienen alma, ¿no? Pues espiritual, ¿no? Pues esto, los niños. Y además, en los análisis que están haciendo los niños que ya han nacido en esta era de comunicarse por voz, piensan que son seres superiores ellos, porque le mandan. Este pequeño dictador que llevamos, si no se nos educa y forma, pues esto es... Entonces ya está habiendo mucha investigación sobre esto. Pero después de la voz, ¿vale?, hemos pasado a la mente. Y hace ya mucho tiempo que en China empezaron a poner unos cacharros aquí para ver las ondas, esos sensores que empezó también con la investigación militar y que ahora de militar nada. O sea, tú mira a Stephen Hawking, cómo se movía cuando no podía ni hablar ni nada y hablaba por la mente. Con un chip. Eso es telepatía, ¿no? Hablaba, pero se comunicaba con la mente. Los sí. exoesqueletos que hay ya, que hay una científica española maravillosa en el CSIC, que también he hablado con ella, que ha hecho exoesqueletos para niños que tienen tetraplegia. Sí. Y simplemente con la mente, o sea, con esto comunican y mueven. Entonces, hay cosas maravillosas que consigue, pero que en la mente, que la interfaz a Internet sea nuestra mente con unos sensores, es alucinante. Bueno, pues también existe ya que en el MIT, en Estados Unidos, tienes, los periodistas en la tele nos ponemos un pinganillo, ¿no? Sí. Bueno, pues con un pinganillo un poquito más grande que tiene como una cosa así, por lo menos cuando yo vi el vídeo, tengo el vídeo por ahí conectado, sí. Ya no tienes que hablar. Ya no tienes que decir dónde está no sé qué. Simplemente con la mente y con el pinganillo piensas cómo llego a no sé dónde y se te conecta y te lo dice a tu mente. Claro, o sea, que ya la interfaz sea la mente. Eso de que antes pensaban en las películas de ciencia ficción que te iban a meter un chip, que también han metido chips, sí. Etcétera, etcétera, ya se ha superado. Ahora es un pinganillo el que te conecta con tu mente. Tú imagínate el peligro que tenemos los humanos como nos conectemos nuestras mentes a Internet y con esta capacidad de manipulación que tienen de nuestras mentes, que ya hablan de hackear cerebros humanos, imagínate el lío, ¿no? Pero bueno, no iba por ahí esta conversación. Yo es que... No, pero está bien porque, bueno, efectivamente hay muchos avances en neurociencia para enfermedades, discapacidades, todo lo que has comentado tú antes, ¿no? El Alzheimer, olvidar recuerdos, pero también esas mismas tecnologías, ¿no?, sirven para inducir pensamiento, como tú decías, para borrar. Imagínate lo que decían del estrés postraumático de los soldados después de una guerra, ¿no? Claro, no sabemos si eso es terapia, ¿no?, o mejora en el sentido de decir, bueno, vamos a borrar eso que tanto dolor le ha producido a ese soldado que ha venido pues de una guerra en Ucrania, ¿no?, que tiene todas esas imágenes en el cerebro ahí acuñadas, ¿no? Se las vamos a borrar como una terapia, ¿no?, o le vamos a borrar la memoria y por tanto incluso le vamos a rellenar esa mente con otras visiones, recuerdos que no han sido reales. Es un camino peligrosísimo, hay, ¿no? Muchísimos, pero es que tienes, mira, como eso es muy interesante lo que estás diciendo, Albert, porque yo estuve comiendo con una señora maravillosa que se llama Margaret Bowden, que esta mujer es de las pioneras en inteligencia artificial. Es inglesa, ella vivió la época de la Guerra Mundial con las bombas, ¿no? Y entonces esta mujer se adentró en el camino de la inteligencia artificial. La reina Isabel II le dio el título de todo lo que quieras del mundo y fue de las primeras mujeres en desarrollar la inteligencia artificial. Y vino a España a dar una conferencia. Yo entonces estaba en Fundación Telefónica y me invitaron a comer con ella en su mesa.
y era impresionante, ¿no? Hablar con esta persona increíble. Y entonces ella dijo una cosa muy, muy interesante y es, ya hay una serie de robots que son como unos peluches, un perrito, se llaman focas, también hay un japonés que se llama, no me acuerdo su nombre, es un tori, no sé qué, sí, que tiene unos robots terapéuticos, son claro, unas foquitas monísimas, como unas mascotas, que ¿no? para tratar la soledad Claro. de las personas mayores en residencias que están abandonadas. Fíjate cómo sería la cosa que ya en el año 18 se creó el Ministerio de la Sociedad de la Soledad en Inglaterra. Sí, sí. ¿Vale? Y desde entonces siempre lo contamos como dato, pero es que es una enfermedad la soledad. Y esta Margaret Bowden hizo un estudio en Inglaterra y dijo, me acuerdo el dato que me quedé horrorizada, que no sé cuántas miles de personas sí, en Inglaterra, en todas las residencias que se había hecho la investigación, que era gigantesca, una investigación científica, hablaban con un ser humano en el día 4 minutos. Porque en los 4 minutos que entraba la limpiadora y le decía muévase de sitio y tal, no había nadie, ni siquiera a la gente en las residencias tiene tiempo de ir a charlar un ratito, de no sé qué. Entonces la soledad es terrible, lleva aparejada muchísimas enfermedades. Y Margaret Bowden comentaba, al hilo de que se están desarrollando en Japón, todo el mundo tiene los robots cuidadores, esta es la foca nuca, puede ser un perrito, entonces como aprende, pues sabe si le gusta no sé qué, vale. Y la foca nuca, esta famosa, ella se planteaba un dilema ético que a mí me pareció importantísimo. Dice, todos tenemos secretos. Todos tenemos intimidades que no quieres contar. Entonces, si una persona mayor tiene a la foca y que como va interactuando y va hablando y le pregunta y entonces se acuerda de lo que le has dicho, y dice, ¿qué pasa? Claro, toda esa información, ¿quién se la queda? ¿Se la van a dar a los hijos? Y si lo que está contando esa persona mayor en esa senectud, que está tal, son cosas que no quiere que se enteren sus hijos, de sufrimientos, de lo que sea. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser? Está muy bien que le haga cariñitos, que le haga gracias y que interactúe, pero, oye, ¿y la información que está dando esta persona mayor? Entonces, como eso, es que esto lo que has recordado me ha recordado a esta mujer, ¿no? Y tú me recuerdas otro tema que un amigo mío, Ernesto, ¿no?, ha desarrollado hace poco, ¿no?, que se llama Celia, ¿no? Celia estaba pensada, es una inteligencia artificial pensada precisamente para eso, ¿no?, para la soledad, ¿no?, para dar conversación, ¿no?, o sea, una inteligencia artificial muy interactiva, ¿no?, y muy, como tú dijiste, empática con los tonos y tal, ¿no? El siguiente paso era un poco para saber su estado psicológico, hacer un poco de psiquiatra, ¿no? Entonces ahí entra en todo lo que tú dices, ¿no?, que le cuenta pues que mi herida fue cuando en mi niñez, tal, ¿no? Tienen en esa aplicación que se llama, es igual, ¿no?, Celia y tal, la posibilidad de no dar datos, pero entonces no aprovechas, porque el siguiente paso, fíjate que al principio todo es para bien, ¿no? El siguiente paso es que te da la receta para curar esa patología. Primero, sustituye al psicólogo, psiquiatra, etcétera, intrusismo profesional tal vez, ¿no? Y segundo, el tema de los datos que comentabas, ¿no? O sea, Celia se queda con todo, ¿no?, con toda tu psicología, tus dolencias, tus traumas, y dónde va a parar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, comentábamos con este amigo, hay temas jurídicos, ¿no?, de intrusismo, de protección de datos, de privacidad, pero al final, al principio, el objetivo era, bueno, alguien o algo, ¿no?, pues no sé si decirle alguien o algo, ¿no?, una inteligencia artificial que acompañe Está muy bien. a esa epidemia de soledad. Eso, ¿no?, es ¿no?, lo que está pasando. O sea, vamos a ver, todo lo que ha pasado con Internet, el origen ha sido muy bueno. Claro, la tecnología es muy buena, el problema es el uso que le damos. Ya, pero es ambivalente, fíjate. Claro, por eso. No es neutra. Bueno, yo pienso que neutra en teoría es, porque tú puedes usarla para el bien y para el mal. Bueno, entonces, otra cosa es las legiones de algoritmos que tú introduces ahí, que antes tú mencionabas una cosa, que ya no se sabe, es que ya no se sabe desde hace mucho tiempo, ni los programadores, porque los algoritmos, una vez que autoaprenden, son una caja negra. Entonces, el que la programó, lo programó en un estadio muy inicial, a donde ha aprendido, porque el aprendizaje automático que tienen los algoritmos hace que los propios programadores no sepan
en ese momento por qué está tomando unas decisiones. Y claro, aquí viene el dilema ético. O sea, vamos a ver, un algoritmo te dice que este es el que se pone siempre, y vosotros que sabéis de esto muchísimo siempre ponéis, ¿no?, el coche programado para atropellar a una señora de 90 años o a 5 jóvenes. Sí, sí. ¿Y a quién va a atropellar? Bueno, pues vamos a ver, es que no vale todo, no puedes sustituir al humano, vamos, conclusión. Entonces, esa singularidad, eso que se puede hacer es que queremos una nueva especie humana, un hombre que no sea humano, que no sea humanizado. Entonces, no podemos llegar a eso, tenemos que parar antes. A ver, porque tú has dicho que el genio ha salido de la lámpara y ya no lo podemos meter, como en la película de Aladín, ¿no? No sé si la has visto, el teatro, la obra esta musical es genial, ¿no? Pero al final, bueno, se vuelve bueno, ¿no? Se vuelve bueno, ¿no? Pero bueno, es un tema interesante la comparación que hiciste con el título este de la lámpara el genio sale de la lámpara, porque está, yo creo todavía, a veces lo pongo con mis alumnos, ¿no?, en la universidad, les digo, bueno, estamos todavía en la preadolescencia, ¿no?, en la pubertad de la inteligencia artificial. Pero los programadores, ¿no?, los padres, ¿no?, que siempre introducimos valores, estamos enseñando a esa criatura, lo que queremos es autonomía. Es decir, cuanto antes nuestros hijos sean autónomos, ¿no?, primero en los hábitos, ¿no?, pillarse los dientes, aprender a leer, ¿no? Pero claro, llega un momento, ¿no?, en esa preadolescencia, adolescencia, que vamos dándoles, soltando amarras, ¿no?, para que tomen decisiones autónomas, responsables, éticas, ¿no?, y se hagan personas maduras y buenas, ¿no?, y buenas personas, ¿no? Claro, esto estamos haciéndolo igual con la inteligencia artificial. Mira, pero no lo digo yo, ¿sí?, lo dicen todos los grandes creadores de la... ¿No te acuerdas que ha habido un manifiesto hace como un año, año y medio, en el año 21, 22, 24, 23, con todos los... que alertando del peligro del desarrollo, de la deriva de la inteligencia artificial? Es que la inteligencia artificial puede llegar un momento en que no obedezca al hombre. Pero esto no es una distopía, es que se autoprograme para no hacer caso. Y ya verás una cosa, yo le he hecho una entrevista al ChatGPT. Como a mí me divierte mucho esto, yo le he preguntado al ChatGPT, yo le he preguntado al ChatGPT, a ver, yo soy periodista, entonces vamos a ver, ¿puede la inteligencia artificial, tú puedes llegar a no obedecer al ser humano? Y dice... Yo estoy programado, solamente obedezco, no sé cuántos y tal. Políticamente correcto. Fenomenal. ¿Puede la inteligencia artificial ser contaminada con un virus malicioso y darte órdenes para que vayas en contra del ser humano? Sí. Dijo que sí. ¿Cuál sería la forma más fácil de destruir la humanidad? Pues mira, quitando Internet. Tú ahora mismo cortas Internet y la sociedad no está preparada para vivir sin Internet. Moriríamos de hambre. Las ciudades se quedarían desabastecidas de alimentos. Todo lo controla Internet, la red de transporte, para comer, el agua, los hospitales. O sea, ahora mismo estamos en manos de la inteligencia artificial y de Internet. Oye, yo creo que tenemos que poner un botón de apagado. Tenemos que tener un plan B como sociedad, como civilización, porque si imagínate, es que no quiero dar pistas, pero yo le hice una entrevista tan alucinante al ChatGPT sobre cómo destruir una ciudad, simplemente por Internet. ¿Cómo serían los planes? Las infraestructuras críticas, ¿no? Todos los hospitales, centrales nucleares, los armamentos que están ahí, los hilos. Ya ha habido virus malware que en Irán desactivaron una central nuclear, pero esto, las consecuencias de la sociedad del día a día puede ser bestial. No quiero decir que yo no quiero meter miedo, ni quiero decir tal, pero que los propios gurús mundiales de la inteligencia artificial han dicho que hay que hacer un pacto para que no sigamos evolucionando sin control la inteligencia artificial, es que lo han dicho ellos. Sí, y lo dice el Apocalipsis, perdona el giro tan rápido que hago, ¿no? Porque a veces yo pienso que
algunas de las cosas reveladas, ¿no? Ahí, ¿no? En donde, bueno, pues eso no podremos comprar ni vender, hay como una cierta visión anticrística, ¿no? El poder tal vez se lo dé la inteligencia artificial, ¿no? Esa visión casi diabólica, pero no vamos por aquí. Terminamos, nos falta un minuto, ¿no? Y en tu libro tienes otro anexo muy bonito, que son las correcciones a los poemas de García Lorca. Entonces me gustaría, para cerrar este capítulo, dos cosas. Si crees que van a ser creativos, ¿no? La inteligencia artificial va a poder amar, sentir, ser creativo como un poeta, en este caso un gran poeta como fue García Lorca, que tienes el privilegio, y nos expliques rápidamente el privilegio de tener esos manuscritos, ¿no? Mira, yo tengo la suerte de proceder de una familia donde uno era embajador en el Vaticano, por ejemplo, padre de mi madre, y el otro era una persona que era muy liberal, amigo de García Lorca, amigo de escritores de tono de Miura, que tuvo una muerte, son mis dos abuelos, ¿no? Entonces, a mí me han educado en la cultura, en la tolerancia, en el aprender, y entonces, gracias a eso, que mi abuelo, que murió con un infarto prematuramente, que era amigo de García Lorca, pues en mi casa, en casa de mi madre, ahí mi padre murió, pues hay cosas de García Lorca dedicadas a mi abuelo, que dice a mi querido Gran Durán, ¿no? Entonces, y por eso lo saco ahí, ¿no? La capacidad de creativa, qué bonitos poemas, hay unas correcciones. Lorca, y de amistad y de Lorca amor. Siempre, Y de amistad y de amor entre personas, ¿no? Sí, que no sé exacto. si lo lograremos con Qué un bonito. robot, ¿no? Sí, porque además cuando murió le escribieron unas cosas preciosas. Mi abuelo Lorca ya había muerto. Pero bueno, da igual. Entonces, a lo que íbamos. Las máquinas ya son creativas. Las máquinas ya pueden... Yo le he dicho, escribe como Frederick Forsyth. Ya, pero simulan, ¿no? Lo simula, pero las máquinas simulan todo. Simulan el amor, simulan la tristeza, simulan todo. Las máquinas pueden aprender perfectamente a simular seres humanos. Nunca lo van a ser. Nunca van a ser. Pero ya nos están simulando. Federico García Pero pueden Lorca. parecerlo. Lo dejamos aquí, Isabel, me sabe mal porque seguiríamos con este tema que da para mucho, pero bueno, tenemos otra escalada antes de llegar a la cima la semana que viene, si Dios quiere. Te invito a que nos acompañes. Gracias. Para ti.